La paz del Señor, querido hermano y querida hermana. Epístola de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 1 al 7. En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea, diciendo que en el suministro diario no atendían a sus viudas. Los 12 convocaron al grupo de los discípulos y les dijeron: no nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos de la administración. Por tanto, hermanos, escoged a 7 de vosotros, hombres de buena fama, llenos de espíritu y de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. La propuesta les pareció bien a todos, y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y ellos les impusieron las manos orando. La palabra de Dios iba cundiendo y en Jerusalén crecía mucho el número de discípulos, incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Salmo 32. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara, tocad en su honor el arpa de 10 cuerdas, que la palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Continuación del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 16 al 21. Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al lago, embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaúm. Era ya noche cerrada y todavía Jesús no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y el lago se iba encrespando. Habían remado unos 5 o 6 kilómetros. Cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca, caminando sobre el lago, y se asustaron, pero él les dijo: soy yo, no temáis. Querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida en el sitio a donde iban. Bien, queridos hermanos y hermanas, otra palabra de mucha profundidad pascual. Lo primero que quiero recordar, ayer el texto de los Hechos de los Apóstoles decía unas palabras muy sabias de parte del maestro de San Pablo, Gamaliel. Este hombre decía con relación a la persecución que sus hermanos, los judíos, levantaron en contra de los cristianos, de los apóstoles. Y Gamaliel dijo: hermano, mucho cuidado tengan cuando a la hora de perseguir a estos cristianos, no vayan a hacer que de verdad estén con Dios y a la final ustedes estén en contra de Dios por perseguirlos a ellos. Son palabras muy prudentes, muy sabias, llenas de mucha inteligencia, porque Gamaliel era un hombre como que justo, como que estaba buscando la verdad, y por algo San Pablo fue su discípulo cuando fue un fariseo. Pero estas palabras deben resonar también en el corazón de aquellos que persiguen a la Iglesia Católica y a los verdaderos discípulos del Señor, porque esas palabras cobran mucha vigencia hoy en día. Si es de Dios, permanecerán. Si no es de Dios, no permanecerán, se acabarán. Qué sabias palabras, qué profundidad en esas palabras. Y hoy que vemos la respuesta a esas palabras de Gamaliel, porque precisamente se va extendiendo más el cristianismo. Tanto así que los apóstoles tienen que nombrar unos diáconos. El primero de ellos es San Esteban, que fue el protomártir. Nicanor, Pármenas, Nicolás, todos esos diáconos fueron elegidos por los apóstoles por su santidad, que los ministros deben tener grados de santidad, sin duda alguna. En medio de sus imperfecciones deben mostrar cierta vocación. ¿Y qué veo yo allí? Veo ya como la organización, el origen de la organización de la iglesia. Los apóstoles dicen:
vamos a dedicarnos a lo más importante, que era lo que se resaltaba en la visita de Jesús a María y a Marta, que María ha tomado la parte mejor. Pues los discípulos han decidido no administrar la economía que les ha llegado por el desprendimiento de los discípulos que se van agregando al número de los apóstoles. Y esta tarea se le confían a los diáconos. ¿Qué quiere decir esto? Ratifica lo del Evangelio cuando se refiere a Judas Iscariote, que es el encargado de la bolsa y que termina traicionando a nuestro Señor. Judas era el encargado de lo menos importante en la iglesia. Y hoy nuevamente se ratifica en este libro de los Hechos de que lo más importante es la predicación, la evangelización, la Santa Misa, los sacramentos, administrarlos, que el cuidado de los bienes materiales. Entonces, en la jerarquía de la iglesia, primero está el servicio, la administración de la salvación, y en segundo plano, pues está la administración de los bienes materiales, que son importantes, pero no en comparación con el cuidado de la iglesia, de las almas. Podríamos decir que a veces hay un desorden en ese sentido cuando muchos le dan mucha importancia al dinero, que lo consideran por encima de la administración de los sacramentos. Y por eso hay un desorden muchas veces. Por el afán del dinero, del poder, perdemos la perspectiva del cielo, que lo más importante en el cielo es el que sirve, es el esclavo de las almas que las lleva a Dios. Ahora, Jesús en el Evangelio nos está demostrando este punto de vista, ¿no? Jesús, de alguna manera, al caminar sobre las aguas y al mostrarnos su huida de las masas que lo quieren hacer rey, demuestra que la importancia es la oración, porque Él se retira a orar cuando lo quieren nombrar rey. Quiere decir que está diciendo en un segundo plano lo temporal y en un primer plano la relación con Dios y el servicio que le ofrecemos a Él en relación a las almas. Entonces, démonos cuenta que Jesús nos está guiñando el ojo directamente, diciéndonos, preocupémonos por las almas, que de los bienes materiales, Dios nuestro Padre se encargará, ya lo ha dicho con la multiplicación de los panes. Si vuestro Padre Celestial cuida a los pajaritos, cuida de cada cabello de la cabeza nuestra, ustedes no se tienen por qué preocupar por los bienes materiales, sino de servir a Dios, que eso vendrá por añadidura. Busca primero el reino de Dios, su justicia, y lo demás por añadidura. Eso es lo que nos quiere sembrar el Salvador en su itinerario de evangelización. Bueno, voy a resaltar algunos comentarios de los padres de la iglesia, como Teofilacto dice: véase pues cómo hizo 3 milagros. El primero era que andaba sobre las aguas, el segundo que calmó las olas, y el tercero porque encaminó al punto el barco a la tierra a donde iban, de la que todavía estaban muy distantes cuando el Señor se les apareció. 3 milagros el Señor les puso a los discípulos para decirles: yo soy Dios, y esto es lo que estoy haciendo para que ustedes también realmente lo entiendan. Teofilacto sigue y dice: cuando los hombres o los demonios se esfuerzan en abatirnos por temor, oigamos lo que dice Jesucristo: yo soy, no temáis. Esas olas encrespadas, ese viento fuerte que abate contra la barca de los discípulos, está diciendo el Señor: no se preocupen cuando los ataques de los demonios y de las personas enemigas de la iglesia se vuelcan sobre nosotros. Dios siempre acompañará su iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia. Esto es: yo sin cesar os defiendo, y como Dios subsisto siempre y nunca falto. No perdáis la fe en mí, asustados por falsos temores. Véase también cómo el Señor no acudió en los primeros momentos del peligro, sino en los últimos. Deja que se encrespen las olas y el mar para que entendamos que Él está favoreciéndonos. Porque a lo mejor si nos hace el milagro antes de la tempestad, no vamos a convencernos de que es Dios quien nos ayuda, porque permite que nos encontremos en medio de los peligros, para que así, peleando en las tribulaciones, nos volvamos mejores y recurramos únicamente a Él solo, que es quien puede librarnos cuando menos se espera. Nos enseña a batallar, a volvernos fuertes. ¿Y dónde nos volvemos fuertes? En las batallas. No pudiendo la inteligencia humana acudir con el oportuno remedio en las grandes tribulaciones,
viene entonces a auxiliarnos la gracia divina. Y si queremos también que Jesucristo pase a nuestra nave, esto es, habite en nuestros corazones, inmediatamente nos encontraremos en la tierra a donde queremos ir, esto es, en el cielo. Entonces, cuando deseamos a Jesús, Jesús nos da la posibilidad de tener estabilidad espiritual. Eso es lo que pasó al final de este evangelio. Ellos pusieron su confianza en el Señor y inmediatamente se encontraron con tierra firme. Dice San Beda: y como esta navecilla no conduce a los perezosos, sino a los que reman con firmeza, se da a entender que en la iglesia no los desidiosos ni los comodones, sino los fuertes y perseverantes en las buenas obras son los que llegan al puerto de la salvación eterna. Los perseverantes en las buenas obras, no los perezosos y comodones. Pidámosle al Señor esa perseverancia final para llegar al cielo, a tierra firme. Que Dios te bendiga, que la Reina de la Paz te conceda su bendición maternal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz sábado de la Virgen.